Bienvenidos a la clase 10 del curso versión 3.0. Vamos a estar viendo hoy diferentes mercados eh, tradicionales, digamos, para distinguir un poco más del mercado cripto. Bueno, los tipos de inversores que hay dentro del mercado cripto es lo que estábamos viendo en la última clase. Eh, Voy a recalcar esto, es importante tener en cuenta que estos son algunos de los tipos de inversores que existen en el mercado de criptomonedas. Remarcando y recordando esto, podemos ver inversores que se pueden asemejar y tienen sus diferencias también en el mercado tradicional. También van a tener sus propios objetivos, intereses, estrategias y tolerancia al riesgo, y es importante siempre realizar una investigación propia antes de invertir, en cualquier mercado, no solamente el de criptomonedas. Muy bien. ¿Qué son los mercados financieros tradicionales? Y acá es donde nosotros entramos en el mundo de mercados más antiguo que tenemos. Las criptomonedas son recientes, digamos, con la creación de Bitcoin. Teníamos desde el 2008, 2009, un inicio, una etapa nueva, digamos, ¿no? En un mercado financiero pujante y creciente, pero que todavía no estaba formado. Pero esto, bueno, ya tiene siglos, podemos decir. Eh, Bien, los mercados financieros tradicionales son plataformas desde donde se intercambian activos financieros como acciones, bonos, divisas y materias primas. Y acá se divide esto, los que solamente, digamos, tradean acciones, pueden ser locales de su país o extranjeras, donde también pueden tradear bonos, renta fija, que puede ser soberana, local o extranjera, divisas, que son los forex, y materias primas, que son como sintéticos, esto del oro, el petróleo, el trigo, la soja, eh, que representan, digamos, esas mercaderías. Estos mercados han existido durante siglos y se basan en una infraestructura física y legal bien establecida. A diferencia del mercado cripto, que hay todavía una cierta regulación en cierto nivel y hay mucha desregulación en otros niveles. Así que esto también es importante, o sea, cuando uno entra a un mercado donde te da mayor seguridad jurídica, legal, estamos hablando de estos mercados financieros tradicionales que están regulados. Bueno, las características de los mercados financieros tradicionales es que, a diferencia de las criptos que eran descentralizados, estos son centralizados. Operan bajo la supervisión de entidades reguladoras como bancos centrales, bolsas de valores y comisiones de valores. Están formalizados, tienen reglas y procedimientos establecidos para la compra-venta de activos. De repente yo no puedo usar, por ejemplo, en el mercado tradicional una palanca como 100x. No, no, ahí hay otro tipo de reglas que no permiten el sobreapalancamiento de repente. Como un ejemplo, ¿no? Bueno, dicen que son transparentes. Esto lo voy a tomar con pinzas. La información sobre los precios y las transacciones se publica de forma abierta, pero depende en verdad del broker si está cobrándote o no comisiones. ¿Por qué? Porque hay brokers que dicen, nosotros somos libres de comisiones, pero ¿sabes dónde está escondida la comisión? Está escondida dentro del precio. De repente algo vale $100, pero ese broker te lo publica a $101. Él lo compra cuando vos haces la orden de compra en 101, se da vuelta y lo compra a 100 y se queda con ese dólar de diferencia. Por eso digo, entre comillas, lo de transparentes, ¿no? Bueno, también hay, digamos, mercados como el de contratos por diferencia, donde también las comisiones están incluidas dentro del spread o la diferencia entre los precios de compra-venta, y ahí ellos ganan. Te dicen que no hay comisiones, pero en verdad te están aplicando un poquito más en el precio, ¿no? O te están quitando.
de lo que vos lo vendas para comisionar en forma oculta. Bueno, son accesibles. Cualquier persona con el capital suficiente puede participar en estos mercados. Digamos, el de criptomonedas también, pero a mí particularmente me resulta más fácil el de criptomonedas porque de repente yo voy, compro los USDT sin mucho más vueltas, los meto en la billetera y ahí ya empiezo a tradear. En cambio, en un broker, bueno, tengo que obviamente depositarlos también al dinero, fondear, hacer tal vez una declaración jurada, hacer algún papeleo, ¿no? Bueno, el mercado de valores es donde se compran y venden acciones de empresas. El mercado de renta fija es donde se compra y venden bonos emitidos por gobiernos y empresas. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, los bonos clásicos y las obligaciones negociables y las letras del tesoro. Y son instrumentos que son bonos. Por ejemplo, las obligaciones negociables son bonos de empresas. Una empresa pide prestado, por ejemplo, en la clásica a un banco y otra empresa puede pedir prestado al mercado. Y en el mercado vos emitís un bono para adquirir o recaudar, digamos, ese dinero. Y pagás obviamente una tasa. Por ejemplo, se los voy a mandar por el grupo, había una licitación el lunes y el martes de una empresa llamada Sami, que es una limonera que exporta a varias partes del mundo. Está en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en Argentina. Y ellos pagaban entre, digamos, el 8,75 y el 9,5% anual en dólares. Entonces, si uno adquiría en la licitación primaria, pagaba $100 y, digamos, el lote, ¿no? Y ponía, digamos, como condición que te pagan, por ejemplo, el 9% anual en dólares. Si pones $100.000, recibís $9.000. Y capaz que en países de Latinoamérica, y puedo incluirlo tal vez Argentina casi, con $1.000 eh, por mes uno puede vivir bien, digamos, medianamente bien. Entonces, bueno, hay gente que en vez de comprarse un departamento, que capaz que vale $100.000, puede alquilar y invertir en estos instrumentos, en estos bonos. Por ejemplo, el bono del tesoro te puede dar 3,5 a 4,5, dependiendo la política de tasas monetarias que tenga la Fed, digamos. Eh, a veces, bueno, en este caso han bajado las tasas medio punto porcentual, digamos, o 0,50 para decirlo mejor. Y este, eso implica que ahí vos recibís menos renta del cupón, digamos. No es lo mismo recibir, por ejemplo, el 5% que recibir el 4,5%. Y obviamente cuanto más bajen esas tasas, digamos, en esos bonos, menos atractivo va a ser y los inversores institucionales se van a volcar generalmente a instrumentos de renta variable como son las acciones de empresas, donde pueden obtener más que ese porcentaje, digamos, propuesto por las instituciones como la Fed o las instituciones de repente que pueden ser empresas o gobiernos, ¿no? Y después tenemos el mercado de divisas, donde se compran y venden las monedas de diferentes países. Ese es el Forex. Entonces tenés el par euro-dólar, yen dólar, bueno, y así un montón, digamos. Tenés el mercado asiático, el de Londres, el de Nueva York, el europeo. Bueno, también tenemos el mercado de materias primas, donde se compran y venden productos básicos como el petróleo, el oro y el trigo y la soja, y muchos otros, ¿no? Perfecto. Bueno, eso se dividiría de esta manera, ¿no? El mercado tradicional, en estos cuatro ítems. ¿Para qué sirve esto? Las funciones, digamos, del mercado financiero tradicional. Canalizar el ahorro hacia la inversión. Permite a las empresas obtener capital para financiar su crecimiento. Esto es lo que yo decía, por ejemplo, de la limonera de Sami. También YPF, que es una petrolera acá en Argentina,
utiliza eso y paga, por ejemplo, tasas del 6,5. Y es mucho más alto, digamos, que un bono del Tesoro. Esto es anual, ¿no? Pero tiene su riesgo, que es mucho más alto. Digamos, entre comillas, vamos a decir que Estados Unidos es el país más seguro del mundo a nivel financiero, pero en verdad, como mostraba en los videos, no está respaldado el dólar más que por bonos que ellos mismos emiten y los dólares que emiten. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno emite mucho, genera inflación. Entonces tienen que tomar medidas para contrarrestarla. Está relacionado con eso, ¿no? Bien, también es proporcionar liquidez a los activos. Los inversores pueden comprar y vender activos fácilmente. Entonces, acá los intercambios son también de gran velocidad. También determina el precio de los activos. La oferta y la demanda de los inversores determina el precio de los activos. Digamos que yo tengo una empresa como Nike, también esto lo compartí en el grupo, y era muy exitosa y tomó una política diferente. Cotizaba muy bien, arriba de los $120, creo, y después cayó a los 90, a los $80 y menos tal vez. No lo tengo actualizado ahora, pero para poner, digamos, un parámetro, ¿no? De ellos decidieron no distribuir más en terceros, en cadenas de terceros y hacer su propia tienda. Y empezaron a caer las ventas. La gente seguía yendo a esas tiendas de terceros y no veía ya la marca Nike y no la compraba, compraba otra, porque estaba ya en el lugar, tenía el dinero y algo tenía que comprar y no estaba, digamos, la oferta de Nike ahí. Entonces la demanda se viró para o se orientó para otro lado y perdieron muchas ventas. Entonces, bueno, ahora tienen que recomponer toda esa política. Entonces, realmente sí, la oferta y la demanda determinan el precio de los activos. Si en el caso de las criptomonedas pasa la moda, por ejemplo, de un meme coin y nadie la quiere, seguramente el precio va a derrumbarse. Lo mismo pasa con las acciones o con los bonos. Si hay desconfianza en un gobierno que no va a pagar la deuda, esos bonos van a valer menos porque hay miedo de default. Bueno, reducir el riesgo es otro punto. Los inversores pueden diversificar sus carteras para reducir el riesgo. Esto es lo mismo en el mercado cripto. Uno puede no solamente invertir en Bitcoin, puede invertir en altcoins o en meme coins o en shitcoins, lo que quieran, y ir distribuyendo. Generalmente puede caer todo al unísono cuando hay un cisne negro, hay un evento mundial que afecta a todos los mercados y caen todos los precios, no se salva nadie. Pero bueno, por más diversificado que estés, esto como nota de mental, digamos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bueno, las ventajas de los mercados financieros tradicionales, la seguridad, la infraestructura y la regulación existentes brindan seguridad a los inversores. La liquidez es fácil para comprar y vender activos. La información, hay mucha información disponible sobre los activos y los mercados. La diversificación, los inversores pueden acceder a una amplia gama de activos. Imagínense que yo estoy en Argentina y, bueno, compro, no sé, una petrolera como YPF acá en Argentina, pero también quiero diversificarme en Estados Unidos y compro, no sé, algo del sistema bancario, Bank of America. Entonces compro eso. Entonces ya tengo dos activos, uno que es del sistema financiero en Estados Unidos, otro que es del petróleo en Argentina, y puedo comprar Telecom de España, por ejemplo, y ya tengo telecomunicaciones. Y así puedo diversificar, por ejemplo, y así puedo seguir, ¿no? Bien. Eh, Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las desventajas de los mercados financieros tradicionales? Costos. Hay comisiones y tarifas asociadas a la compra y venta de activos. Yo quiero detenerme acá en un punto, ¿por qué? Porque una cosa es que vos estés tradeando o comprando o vendiendo, por ejemplo, activos financieros desde un banco, desde el home banking, y ellos te van a cobrar una comisión tal vez parecida a un broker, pero a su vez te van a cobrar algo que para mí es en una exageración y es justamente para quitarte el dinero, que se llama custodia de activos. Es como que ellos te custodian. En verdad hay una entidad que es la bolsa de valores, la que custodia los activos, pero el banco se toma, digamos, el privilegio de cobrarte una comisión muy chiquita porque tenés en cartera tales activos, en general todos. Entonces pagas una tasa mensual
por esas tenencias. En cambio, en el broker vos lo podés tener y no pagas ninguna custodia, entonces te ahorras ese costo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, esto pasa acá en Argentina, puede pasar tal vez en otros sistemas financieros, pero particularmente hablo del sistema de acá. Mucha gente por comodidad de repente tiene los dólares y no quiere moverlos al broker y hacer una declaración jurada y hacer papeleo. Entonces utiliza el banco también como broker, que tiene funciones muy básicas y muy pobres también, son muy toscas. En cambio, un broker es mucho más ágil y está más desarrollado a nivel aplicativo, a nivel software. Bueno, la complejidad, los mercados pueden ser complejos para los inversores principiantes. Esto es aplicable a todo, a las criptomonedas, al mercado tradicional. Digamos, hay que entender ciertas reglas, ¿no? Uno, como yo mostraba ahí, en todas estas informaciones del grupo, de cómo funciona una estructura social económica, cuáles son los engaños clásicos que hay en el sistema financiero, de por qué existe la deuda, por qué se dispara la inflación, por qué hay emisión, por qué hay nueva deuda. Y bueno, todo esto que tiene que ver justamente con esa complejidad. Entonces uno tiene que estar, como es principiante, absorbiendo conocimiento para empezar a adecuarse de alguna manera operativa dentro del mercado tradicional. Bueno, el acceso es una desventaja, no todos tienen el acceso a estos mercados. Yo estando en Argentina, con políticas gubernamentales anteriores, de repente no podía transferir dinero a Estados Unidos para operar en Estados Unidos. Estaba restringido o tenía, digamos, como se le dice el cepo, un bloqueo, digamos, de mis fondos hacia el exterior. Entonces tenía que invertir desde acá con ciertos impuestos, ciertas declaraciones, y ahí es donde viene el tema del acceso. De repente yo no puedo entrar a la bolsa europea si no tengo determinado papeleo y declaraciones. ¿M? Y estando en Latinoamérica, ¿no? Bien. Después está la volatilidad. Los precios de los activos pueden ser volátiles y fluctuantes. Esto ocurre en todos los mercados, ¿no? Más en el de criptomonedas. Está exagerado por 10, por 100 veces, por 1000 veces, lo que se les ocurra. Digamos, digamos el S&P 500 te puede variar medio por ciento al 1,5% en un día, que ya sería bastante grave, y cuando hay una caída de un cisne negro te puede caer un 5, un 10%. Imagínate Bitcoin, que te puede caer en un día un 10, 15, 20%, en 24 horas, digo. Y ahí nunca se cierra, digamos, en criptomonedas. En los mercados tradicionales hay un horario también. No son las 24 horas. Sí son rotativos dependiendo en el mercado que estés. No es lo mismo Asia que Europa o Nueva York o Londres. Bueno, los mercados financieros tradicionales son una parte importante del sistema financiero global. Ofrecen a los inversores la oportunidad de comprar y vender activos, diversificar sus carteras y obtener ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos mercados también conllevan a riesgos. Esto quiero repetirlo, no está libre de riesgo. Nada está libre de riesgo. El que te diga, no, esto no tiene riesgo, te está mintiendo. Esa es la primera regla. Eh, pero bueno, si hay volatilidad, hay riesgo. Por ejemplo, acá preguntaban, ¿no es una ventaja que también los mercados sean volátiles? Depende de dónde entres, ese es el tema. Si yo, por ejemplo, estoy en un mercado muy lateral y entro en mínimos y empieza a haber volatilidad y sube el precio, o puedo hacer una posición long, o puedo hacer una posición donde espere que suba el precio y esa volatilidad me lleve a precios más elevados y poder venderlo y tomar ganancias. Pero si yo lo compro en máximos como ahora, que está el S&P 500 en máximos históricos, y está a punto de explotar de repente una burbuja y se pincha todos los precios y cae, yo quedé atrapado ahí arriba. Entonces ahí la volatilidad me juega en contra. Podría shortear de repente y aprovechar las bajas o hacer long y aprovechar las subas. Eso depende del broker y cada herramienta que tengamos disponible. Bien.
Bueno, ¿cómo funcionan los mercados de valores? Los mercados de valores son plataformas donde se compran y venden acciones de empresas, como dijimos. Estos mercados funcionan como cualquier otro mercado, con compradores y vendedores que negocian el precio de las acciones. O sea, tienen que machear, digamos. Si alguien quiere vender a 100, tiene que haber alguien que quiera comprar a 100. Si alguien quiere comprar a 99 y el otro quiere vender a 100, en algún punto se van a unir para que se produzca el match o la igualdad o la paridad entre las dos puntas. Generalmente eso es el spread, ¿no? Bueno, para entender cómo funcionan los mercados de valores hay que conocer algunos conceptos básicos. Acciones. Son pequeñas partes de la propiedad de una empresa. Cuando compras acciones te convertís en un accionista de la empresa. Es entre decir como entre comillas como socio, un pequeño socio con un porcentual ínfimo. Obviamente si tenés una gran inversión y comprás una gran cantidad, podés ser un socio minoritario de repente. Hay empresas que se dedican a comprar otras empresas hasta llegar a más del 50 a 51% y tomar el control de la empresa porque tienen el paquete accionario a su favor. Hay un caso específico, digamos, por ejemplo, en Argentina, que, bueno, YPF tenía un juicio, lo perdió, tenía que pagar, digamos, por una expropiación que hizo un gobierno anterior y no fue indemnizada la empresa o no se consideró que el valor que le pagaron fuera el suficiente y ellos pedían, bueno, se nos debe tanto, esto es en un juicio en los tribunales de Nueva York. Y si no pueden pagar lo que se nos debe, que ahora de repente es mayor el valor que es el total del valor de la empresa, con lo cual la empresa quedaría en cero, pasarían a regalarle toda la empresa, piden ellos negociando que, por ejemplo, YPF le den el paquete accionario del 51%. Al tener ese fondo buitre o de negociación de abogados que hay en ese buffet financiero, ocurre que si le entregan el 51% del paquete accionario, pasan a tener el control de la política de la empresa. Entonces se pierde la soberanía de esa empresa, que es una empresa público-privada, pero con manejo estatal, porque el 51% hoy pertenece más al Estado argentino que a un accionista privado. Bien, ese es como el contexto, ¿no? De si uno es accionista en una empresa y cómo funcionan los porcentajes y las cantidades. Oferta y demanda. La oferta es la cantidad de acciones que los vendedores están dispuestos a vender y la demanda es la cantidad de acciones que los compradores están dispuestos a comprar. El precio es, de una acción, digamos, se determina por la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, el precio sube. O sea que la gente desea comprar ese activo. Entonces van corriendo en la caja de puntas el precio hacia arriba. Esto pasa también en las criptomonedas y en otros activos. Así que esto es algo universal. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Imagínate que todos empiezan a vender, se quieren deshacer de esa acción y resulta que no hay quien lo compre. Entonces, como no venden a ese nivel, digamos, ofertan a 100 y no, recién hay compradores en 95, van a tener que bajar hasta ese precio o en 90, bajar hasta ese precio para poder concretar la operación. Bueno, así funciona, digamos, todos los mercados. Está el mercado primario, esto yo lo comentaba con la licitación de la limonera Sami, es donde se venden las acciones por primera vez al público. En este caso era una obligación negociable para tomar un bono corporativo como deuda, pero sí, hay empresas nuevas que se lanzan a un mercado primario donde ahí hay grandes ventajas. ¿Por qué? Porque vos podés comprarlo a un precio privilegiado. Este precio no es el mismo precio que va a estar en el mercado secundario, dentro de la bolsa. Es como fuera de- del sistema, y si bien está dentro todo del sistema, pero del sistema de ya las transacciones comunes que uno puede ver en un broker, lo compra antes, espera a su lanzamiento y lo puede vender con una diferencia. O se lo puede quedar y ser un inversor early o temprano y tener ventajas con el precio.
El mercado secundario es donde se compran y venden las acciones después de la oferta pública inicial. ¿Mm? Esa es la diferencia. Ahí cualquiera ya puede acceder, pero en el mercado primario es más exclusivo, es más selectivo. Es como que te dicen, no, lo mínimo es 100.000 o medio millón de dólares, por ejemplo. Doy un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sean esas cifras, pero para entrar y tener tanta cantidad de acciones. Y después, no, en el mercado secundario tengo 10 dólares y bueno, puedo comprar un pedacito de repente, o 100 dólares y puedo comprar una acción si vale eso. Bueno, ese es el ejemplo. Bueno, los mercados de valores funcionan de la siguiente manera. Una empresa decide vender acciones al público, la empresa contrata a un banco de inversión para que le ayude a vender las acciones. No es que la empresa viene y dice, bueno, yo soy, no sé, una empresa cafetera y empiezo a imprimir acciones. No, no funciona así. Tiene que haber alguien idóneo que esté regulado como un banco de inversión. Entonces le dice, bueno, a ver, el banco de inversión, presentame el proyecto, cuánto facturás, cuáles son tus costos operativos, bueno, hacen todo un montón de cálculos y en base a eso dicen, bueno, el precio de la acción va a ser tanto. Y entonces yo puedo venderle a mis clientes en forma primaria y después que vaya al mercado secundario, por ejemplo, ¿no? El banco de inversión fija un precio para las acciones y las ofrece al público. Esto es lo que yo decía recién. Los inversores compran las acciones a través de un corredor o broker de bolsa y de esa manera adquieren las acciones. Siempre hay, digamos, como una banca de inversión y el mercado primario y secundario. De esa manera nosotros podemos ver que las acciones se negocian al final siempre en el mercado secundario. Bien, esos serían como los pasos, digamos, los pasos lógicos. Después hay muchos otros pasos, ¿no? Permisos, adecuaciones, dependiendo del país. ¿Por qué son importantes los mercados de valores? Permiten a las empresas obtener capital para financiar su crecimiento. Imaginen que una empresa inició con un capital y de repente surge un proyecto, una expansión y necesitan dinero. Y un banco tal vez no les preste el dinero porque es una cantidad, un monto gigantesco. Entonces empiezan a proporcionar, digamos, ese financiamiento desde el mercado de valores, donde ya es otro volumen. Ofrecen a los inversores la oportunidad de comprar y vender acciones de empresas. Esto es importante, uno siempre puede participar de un pedacito del mercado, sea mucho o poco, pero ¿qué estaría haciendo? Estaría moviendo el dinero. Si yo tengo el dinero en una caja fuerte, o como dicen groseramente, tal vez bajo el colchón, o en la almohada, o en mi bolsillo, y no lo muevo, no me va a producir más dinero. De esta manera yo puedo especular comprando y vendiendo empresas que van a ir creciendo. Hay empresas que tal vez les vaya mal y yo pierda mi dinero. Ahí está el riesgo, ¿no? Pero bueno, permiten a los inversores también diversificar justamente en las carteras y reducir el riesgo. No voy a poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice. El famoso dicho en inglés all in, todo a tal cosa, all in a YPF. No, no voy a hacer eso. Voy a poner en diferentes partes, un poco en BTC, un poco de repente en YPF, un poco en Bank of America, un poco en PepsiCo, Nike o lo que sea, no importa. Bueno, ayudan a determinar el valor de las empresas, porque si no hubiese un mercado de valores, ¿qué valor le pones a una empresa? ¿Mm? Hay toda una jerarquía, digamos, de calificación para hacer. Bueno, existen diferentes tipos de mercados de valores. Eh, las bolsas de valores son mercados centralizados donde se compran y venden las acciones. El mercado electrónico son mercados descentralizados donde se compran y venden acciones a través de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si estuviese viviendo en Nueva York, en Estados Unidos o en Londres, y yo soy residente y ciudadano de ahí,
y puedo abrirme mi cuenta localmente y puedo comprar y vender las acciones o los valores. Bueno, yo estoy haciendo, pero si yo soy de la India o estoy en Latinoamérica o en España y quiero acceder, lo hago vía internet, o sea, ahí es donde utilizo la parte del mercado electrónico. Entonces hago mis transacciones virtualmente. No tengo que estar físicamente en esas bolsas. Digamos, también existe o existía hace un tiempo donde vos tenías al corredor, lo llamabas, él ofertaba, compraba, vendía y hacían la declaración y te daba la ganancia o te reconocía la pérdida de lo que hacía. Ahora ya es todo con un clic, digamos. Bueno, los mercados de valores pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones pueden subir y bajar rápidamente. Esto sobre todo cuando hay noticias, ¿eh? Cuando hay noticias que va a hablar la Fed, el FOMC, Powell o algún personaje de estos, los mercados se ponen muy a la expectativa y se vuelven muy sensibles y ahí es donde hay más volatilidad. Muchos recomiendan estar fuera en ese momento del mercado, ver cómo reacciona y ahí por ende actuar. Es importante tener en cuenta este riesgo antes de invertir en acciones. Bien. ¿Cuáles son las bolsas de valores más importantes del mundo? Bueno, las que más se conocen, la más conocida es la Bolsa de Nueva York, pero hay otras también, ¿no? Está ubicada en Wall Street, se estableció en el año 1792. A diferencia del Nasdaq, la venta física de acciones también está disponible. Aunque la mayoría de las transacciones bursátiles se ejecutan de forma electrónica. Esto que yo decía, que ya todo el mundo usa una computadora, un teléfono, y directamente accede al broker y hace el clic o el touch. Compañías de todos los tamaños cotizan en la bolsa de Nueva York. Ustedes cuando ven, por ejemplo, el SP 500, significa Standard Poor's 500 empresas más importantes de ese índice. Bueno, acá las compañías de todos los tamaños cotizan en la bolsa de Nueva York. Se fusionó con American Stock Exchange en el año 2008. Esta bolsa de valores funciona entre las 9:30 m y las 16 p.m. Esto en Estados Unidos. Esto es, digamos, horario Estados Unidos, o Nueva York, más bien, porque tiene diferentes usos horarios Estados Unidos. Bueno, el Nasdaq es el acronimio de National Association of Securities Dealers Automated Quotation y es la bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. Acá es donde están los siete magníficos, las siete empresas más grandes o con mayor caudal y mayor movimiento en la parte del área tecnológica. No sé, Google, que es Aleph, puede ser Tesla, puede ser Meta, es la de Facebook, ¿no? La de Zuckerberg. Eh, bueno, diferentes, ¿no? Y después tenés la bolsa de Tokio, que se hizo bastante ruidosa el lunes 5 de agosto, cuando subieron las tasas del préstamo de créditos en Tokio y se derrumbó todo el mercado. Bitcoin se fue a 49.000, cayó SP 500, bueno, cayeron todos. ¿Por qué? Porque salieron a vender para cubrir la suba de esas tasas y devolver el crédito del préstamo. Porque si no perdían plata. Bueno, eso nos afectó. Eh, y acá la bolsa de Tokio es la bolsa de valores más grande de Asia y el lugar donde cotizan acciones y valores de las más prestigiosas compañías. Digamos como que tenemos esa jerarquía, ¿no? Primero, segundo, tercero. Después tenemos la bolsa de Shanghái, que es muy grande realmente. Esta es la segunda mayor bolsa de valores del continente asiático y el segundo más grande de la República Popular de China. Formada en el año 1990, estas organizaciones no están totalmente abiertas a los inversores extranjeros y existen estrictas regulaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China. Imagínense que, bueno, China es un país con un régimen político determinado
y es muy proteccionista a la hora de expandir su mercado. Esto es importante, digamos, ¿no? Cuando se mete hay empresas que están bloqueadas y otras que están liberadas para poder transaccionar. Bueno, después está la bolsa de Hong Kong. eh, digamos, la de Shanghái era la parte continental, la de Hong Kong es la isla. Durante el año 2011, esta bolsa de valores se situó en la sexta posición en términos de capitalización bursátil. Ahora se ha colocado en la posición número 5. No hay controles estrictos a a los inversores externos, a diferencia de la bolsa de Shanghái. O sea, acá es como que tenemos el pasaje para entrar a China por medio de este corredor o pasillo, digamos, de la bolsa de Hong Kong. Bueno, hay cerca de 1.470 empresas que cotizan en este intercambio. Es la mayor bolsa de valores de China. Inicialmente se llamaba Asociación de Corredores y más tarde fue rebautizada como Bolsa de Hong Kong en 1914. Imagínense el historial que tiene todo esto, ¿no? Bien, después tenemos Euronets. Es la bolsa de valores más grande de Europa. Después, Shenzhen, la bolsa de Shenzhen, SZSE, es una de las tres bolsas que funcionan de forma independiente en China. Es la séptima bolsa del mundo que cuenta con unas 1.300 empresas cotizadas con una capitalización bursátil combinada de 3,92 billones de dólares. Y después tenemos también la bolsa de Londres, también muy conocida, digamos, fue en un momento el centro financiero, más que nada entre el 1800 y parte del 1900. La Bolsa de Londres, el London Stock Exchange, LSE, de sus siglas en inglés, es una bolsa de valores ubicada en Londres, Inglaterra, y fue fundada en 1570. Otras fuentes dicen que fue creada de forma oficial en 1801. Yo me inclino más por eso, digamos, por la adecuación y los estándares, ¿no? Dentro de lo que es las bolsas de valores. Actualmente es una de las bolsas de acciones más grandes del mundo. Y bien, tenemos también la Bolsa de Toronto en Canadá. Este, es mantenida por el grupo TMX de Canadá. Se encuentra en Toronto, Canadá. Esta es una de las mayores bolsas del mundo. Es la tercera mayor bolsa de valores de América del Norte. Varias empresas de Europa, Canadá y Estados Unidos se enumeran en la lista de esta bolsa de valores. Ellos son el líder en el sector de la minería y el petróleo. Canadá se caracteriza mucho por esos recursos. La primera bolsa de valores de Canadá se formó en el año 1852 por la Asociación de Corredores de ese país y más tarde se convirtió en el séptimo mayor mercado de valores del mundo. No olvidemos que en Asia también tenemos a India, está el Bombay o Mumbai, como le dicen ellos, Stock Exchange. Por último, es la décima posición, encontramos una de las bolsas de valores más antiguas del mundo. Se formó en el año 1850. Bueno, hasta 1874 el comercio se llevó a cabo bajo la higuera de Bengala en la carretera Mahatma Gandhi en Mumbai. Mumbai es Bombay, digamos, para castellano, digamos. En hindi se le dice Mumbai. Luego se trasladó a la calle Delal, la calle del broker. Esta bolsa tiene el mayor número de empresas cotizadas de todo el mundo. O sea, imagínense, viene China con una población muy grande y India le está ganando a esa población. Y son los mayores consumidores de cosas a nivel poblacional, digo. No importa, digamos, si son caras o baratas, los chinos tienen, digamos, mayor poder adquisitivo contra los indios, pero las mayores riquezas mundiales y los millonarios más excéntricos están en India, no se confundan. Más de 4.900 empresas cotizan en la bolsa de Bombay. Hasta el 2002 era conocido como la Bolsa de Valores de Bombay, luego pasó a llamarse como la EEB, aparte de la EEB, otra importante bolsa de valores de la India es la Bolsa Nacional de Valores, que se formó en el año 1994.
Esto es como un panorama para que tengan conocimiento de que, bueno, hay diferentes mercados y uno puede entrar en esos mercados con determinado papeleo o determinadas condiciones. Bueno, esto me lleva a ver cómo funciona ahora el mercado de renta fija, ¿no? Ya vimos un poco de cómo funcionaba el tema de las acciones. Los mercados de renta fija son plataformas donde se compran y venden activos financieros que generan un flujo de ingresos predecible como bonos y letras del tesoro. Estos mercados funcionan de manera similar a los mercados de valores, con compradores y vendedores que negocian el precio de los activos. Hasta ahora, muy similar, ¿no? Bien, para entender cómo funcionan los mercados de renta fija, se debe conocer algunos conceptos básicos. Los bonos son préstamos que las empresas o los gobiernos hacen a los inversores. Los bonos pagan un interés periódico al inversor hasta que se vencen, momento en el que el emisor del bono devuelve el capital principal. Acá también hay varios esquemas, porque está el bullet, que es al final del camino o el recorrido en el tiempo, donde se te devuelve la amortización y el pago de intereses es anual o semestral o trimestral. Y otros devuelven después de una parte o unos tramos que cumplan, digamos, el pago de esos intereses o esos cupones, empiezan a amortizar. Puede ser de al 10%, de al 30% o al 50% en 2 veces, como sea. Pero generalmente llegando a la final de la curva, digamos, al final de esa curva de pagos y de recorrido. Las letras del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el gobierno. Son considerados como una de las inversiones más seguras del mercado. Digamos, las letras del Tesoro es muy difícil que un estado desaparezca y su tesoro desaparezca como entidad, como institución, ¿no? De repente se puede, en un bono corporativo, fundir una empresa, entrar en bancarrota y no ves más la plata y no te paga y te incumple. En cambio, el gobierno te puede hacer un default, pero no va a desaparecer, va a tener que renegociar y reestructurar esa deuda. Esa es la diferencia. El cupón es el interés que paga un bono al inversor. Sería esta rentabilidad que podemos obtener. Existe algo como los cupones que pueden ser con tasa negativa. Acá me lleva a recordar, digamos, lo que pasó en Grecia. Están esos bonos soberanos griegos antes del default de Grecia, donde caía el precio. Digamos, si la paridad era 100 euros o 100 dólares, habían caído y la gente quería salir y deshacerse, digamos, de eso porque entraba en default y no iba a ser pagado. Entonces, en la bolsa europea los cambiaban por bonos, por ejemplo, de Alemania. Y en ese momento el bono de Alemania, en vez de parte, por ejemplo, del 2% positivo anual, te pagaba el -2%, o sea, te quitaba plata. O sea, vos ponías 100 y te devolvía 98, sean euros, dólares, no importa. Y bueno, y la gente prefería eh, canjear eso por bonos de Alemania con tasa negativa y el cupón negativo. Preferían perder ese 2% y no el 100% del bono que tenían en Grecia, por ejemplo. Esto es como un ejemplo, ¿no? de las jugadas que puede hacerse en el mercado. La forma de salir más, mejor parado, ¿no? Bueno, el vencimiento es la fecha en la que el emisor del bono debe devolver el capital principal al inversor. Esto es lo que yo decía que, por ejemplo, el bullet al final de la curva del tiempo te paga. El día del vencimiento te devuelve lo que pusiste al principio del tiempo. La calificación crediticia es una evaluación de la capacidad del emisor de un bono para pagar sus deudas. Ahí es donde existe lo mejor, la triple A, y después la doble A, y después la A más, la A menos, así hasta la D menos, por ejemplo, que sería una de las peores. Bien, ¿qué funcionamiento o qué engranaje hay en los bonos? Un emisor, como una empresa o un gobierno, decide emitir un bono. El emisor contrata un banco de inversión, igual que con las acciones lo hacían, para que lo ayude a vender el bono.
el banco de inversión fija un precio para el bono. Ahora, en verdad lo fija, eh, pero con un montón de cálculos e intervención de repente, no de la empresa, más bien del Estado. Y hay, digamos, como un objetivo claro y un objetivo difuso. Entonces tienen que conjugar esos dos para tener un precio acorde al mercado potable. Porque si es, por ejemplo, Argentina y dice, yo ahora quiero emitir bonos y los quiero salir a poner en el mercado a $100, a la par, digamos, eh, te va a decir la calificadora, mira, vos sos Argentina, defaulteaste varias veces, reestructuraste deuda y hoy tus bonos, por ejemplo, hoy el bono soberano que tendrá que valer $100 vale 60, $62. Está a una paridad del 62%. El 100% sería uno a uno, $100 por un lote de 100 bonos. Y te van a decir, por ejemplo, si sos Argentina, no podés emitir, por más que vos quieras y desees, a $100. Tu calidad crediticia está baja, entonces va a ser acorde a lo que tenés ahora en el mercado de bonos. Si es que se abriera el mercado, no está abierto en Argentina, está cerrado porque todavía no hay un acuerdo con el FMI para que le garantice cierta estabilidad y prestigio al país. Bueno, eso nos bloquea los mercados internacionales, por ejemplo. Entonces nos perdemos de emitir nuevas camadas de bonos, digamos, y de deuda. Bien, el banco de inversión fija un precio para el bono y lo ofrece al público. Los inversores compran el bono a través de un corredor de bolsa, un broker, y el bono se negocia en el mercado secundario. Y ahí es donde empieza. Bueno, hoy el bono está a $62. Mañana cae a 60, lo compro a 60. Mañana sube a 65, lo vendo a 65. Mañana cae a 62, lo vuelvo a comprar a 62. Mañana se va a 70, lo vendo en 70. Y así puedo ir tradeando. Esto es lo mismo que con las criptomonedas. Generalmente no se tradean los bonos, la gente espera y cobra el cupón y listo. Pero se puede tradear. De hecho, yo lo hago. Bueno, ¿por qué son importantes los mercados de renta fija? Permiten a los emisores obtener un capital para financiar sus proyectos. En el caso, por ejemplo, de Argentina, se habían emitido bonos para financiar los déficits más que los proyectos. Obviamente sí, había obra pública, de repente hay cuestiones de infraestructura, pero terminó siendo inviable porque la recaudación de impuestos y los costos operativos que había dentro del Estado no conjugaban, digamos, más que déficit. Así que bueno, ahora se está revirtiendo eso con superávit, pero también tiene un costo económico y social. Bueno, ofrecen los inversores la oportunidad de obtener un flujo de ingresos predecible. O sea, yo si compro una acción, yo no sé cuánto va a subir, cuánto va a bajar. Pero si yo compro un bono, yo sé que cada 3 meses, cada 6 meses o cada año me va a pagar tal porcentaje, sea un 5%, un 10%. Entonces yo ya estoy seguro, es más seguro en predecir a lo que me espera, ¿no? A percibir eso. Bien, eh, permite a los inversores diversificar sus carteras y reducir el riesgo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una cartera donde yo tenga acciones, yo tenga criptomonedas y tenga bonos. Entonces de repente me va mal con las acciones porque se derrumba, pero los bonos me siguen pagando, pueden caer el de precio los bonos, pero me van a seguir pagando ese 10% anual. Entonces yo ya tengo ese dinero fijo y después se disparan las criptomonedas. Bueno, entonces gano con las criptomonedas, las vendo y empiezan a caer las criptomonedas y no las compro, pero sigo cobrando el bono del 5 al 10% anual, cada 6 meses, cada 3 o cada año. Entonces, es una manera, digamos, de decir, bueno, tengo que diversificar por lo menos en cuatro partes, en cuatro, digamos, tramos. Sería un cuadrante, donde por un lado voy a tener las acciones y las criptomonedas, por otro lado voy a tener los bonos, por otro lado puedo tener materias primas, por otro lado puedo tener metales, dentro de las materias primas, ¿no? Como el oro o la plata o el platino. Y por otro lado puedo tener
cash, por ejemplo, para salir a rotar, digamos, donde esté más barato y comprar de repente. Hay otras combinaciones, pero esa es como la más básica para ubicarse. Bueno, obviamente ayudan a determinar el costo de capital para las empresas si fuese, por ejemplo, una obligación negociable como existe en Argentina o un bono corporativo. Bien. Bueno, yo comentaba antes, existen los diferentes tipos de mercados de renta fija. El mercado primario, o mercados primarios, son mercados donde se venden los bonos por primera vez al público. Generalmente, ¿quién compra esto? Los compran los bancos o las instituciones para después revenderlo y sacarle una cantidad de dinero de la diferencia de lo que lo compraron a lo que lo van a poner en el mercado secundario, que son mercados donde se compra y se venden los bonos después de la emisión inicial. Los mercados de renta fija pueden ser menos volátiles que los mercados de valores, lo que significa que los precios de los bonos pueden subir y bajar más lentamente. Y esto es cierto. De repente, sí, te cae, digamos, un bono, pero no te puede caer mucho y no te puede subir mucho, sino que está en un rango. Entonces uno puede aprovechar ese rango y ir tradeando si quiere ese rango. Es mucho más sólido en ese sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los bonos también pueden tener riesgo, especialmente si el emisor tiene una calificación crediticia baja, como hablaba de este caso de la Argentina, y hay otros países africanos por ahí dando vueltas. Bien, vamos al siguiente ítem, que es cómo funciona Forex, ¿no? Cómo funciona el mercado de divisas, también conocido como Forex, Foreign Exchange, ¿no? Exchange de monedas extranjeras. Son plataformas donde se compran y venden monedas de diferentes países. Estos mercados son los más grandes del mundo, con un volumen de negociación diario que supera los 5 billones de dólares. Eh, a veces, digamos, si ponemos en contexto esto, de repente, no sé, Bitcoin puede tener 1,3, a veces hasta 2 trillones o 3 trillones, no importa, para dar un ejemplo. Esto tiene por día maneja de repente 6 trillones de volumen. Acá dice 5 billones de dólares porque es otra métrica. El trillones para la métrica de Estados Unidos es 1 billón es 1.000 millones. Entonces, eh, trillones es 1.000 de 1.000 de 1.000 millones. Sería ese numerito. Bien, para entender cómo funciona el mercado de divisas es importante tener estos conceptos. Las divisas son las monedas de diferentes países. El par de divisas es la cotización de dos monedas, por ejemplo, el euro-dólar estadounidense. El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de la otra. De repente yo estoy tradeando un euro que vale $1,10, $1,09, $1,05 o hasta $1,15. Entonces yo empiezo a especular de esa manera. Entonces yo puedo decir, bueno, cuando esté en 1,10 el euro contra el dólar, voy a comprar. Y sube a 1,12. Bueno, ahí voy a vender. Entonces, esos 2 centavitos me hacen el trade, sea positivo si es en long o al revés si es en short. Y se maneja de esa manera. Pero a veces no necesita que sea todo ese recorrido. Con tal de que sean fracciones, puede ser que entres en 1,10 y 980 y lo vendas en 1,11. Y esos 980, hay 20 puntitos ahí que te pueden generar ya una ganancia. Y se maneja muy rápido y muy volátil, digamos, es microscópico. Y es muy raro que salte a un precio tan alto, pero puede hacerlo. Cuando hay un movimiento, una noticia, una crisis, algo importante. Bien, el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de la otra. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de una divisa. Yo cuando me posiciono en Forex, de repente yo veo que está 1,10 el euro dólar
eh, para vender, pero de repente para comprar está más caro. Entonces yo entro perdiendo plata, está a 1,11 por ejemplo. Después cuando sube más o baja, yo tengo que buscar el momento adecuado también. Tengo que analizar el mercado, obviamente. Todas las herramientas que damos con TradingView sirven también para ver las velas, analizar el mercado, ver el movimiento, ver la estructura. Y después tenemos esto de los pips. Es la unidad más pequeña de cambio en el precio de una divisa. Un pip. Este, pero bueno, eh, vamos a continuar. Bueno, ¿cómo funciona el mercado de Forex? Un comprador y un vendedor acuerdan intercambiar dos monedas. El comprador paga al vendedor la cantidad acordada en la moneda que el vendedor desea. El vendedor entrega al comprador la cantidad acordada en la moneda que el comprador desea. Bien sencillo. ¿Por qué son importantes? Bueno, permite a las empresas y a los individuos realizar transacciones internacionales. Ofrecen a los inversores la oportunidad de obtener ganancias especulando sobre los tipos de cambio. Imaginen que yo soy un importador y quiero importar desde Latinoamérica a la eurozona a un euro de 1,10. Entonces yo me compro lotes de euro dólar, yo tengo dólares, a 1,10, ¿no? O sea, un dólar con 10 por euro. Y cuando llega allá la mercadería y yo la pagué, digamos, desde China o desde Latinoamérica, la pagué en dólares y veo que subió, yo puedo obtener más ganancia todavía, ahora está, no sé, el euro dólar, por ejemplo, 1,12. Bueno, y esos dos puntitos, cuando yo haga de repente una facción o una transacción de esa mercadería y reciba euros por esa exportación, voy a también tener esa diferencia o me puedo garantizar ya el tipo de cambio y no me importa si sube o baja, yo voy a cobrar tanto y ya está. Bueno, son ese tipo de transacciones, ¿no? Permite a los inversores diversificar sus carteras y reducir el riesgo. Yo no solamente puedo tener euro dólar, puedo tener yen japonés dólar, puedo tener eh, dólar contra otro par, digamos, así que no hay problema. Lo más común es eso, euro dólar es lo más transable. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo que el mundo se va corriendo en los usos horarios, yo puedo ir saltando de la moneda, no sé, de Australia, de Nueva Zelanda, en contra el dólar, y después prever cómo llega a Japón o cómo llega a China o a la eurozona. Entonces me voy a ir switcheando en cada mercado, ¿no? Y sacándole diferencias. Son estrategias también. Existen diferentes tipos de mercados de divisas. Mercado al contado es el mercado donde se compra y se venden divisas para entrega inmediata. Mercado a plazo es el mercado donde se compran y venden divisas para enterar en una fecha futura. Sería más como futuros, digamos. Este, los mercados de divisas pueden ser muy volátiles, lo que significa que los tipos de cambio pueden subir y bajar rápidamente. Es importante tener en cuenta este riesgo antes de invertir en divisas. Como todo, digamos, todos los mercados tienen su riesgo. Bien, bueno, pasamos al ítem de las materias primas. ¿Cómo funcionan los mercados de materias primas? Los mercados de materias primas, también conocidos como commodities, son plataformas donde se compran y venden productos básicos como petróleo, oro, trigo, soja, café. Estos mercados son importantes para la economía global, ya que proporcionan los materiales necesarios para producir bienes y servicios. Y acá me quiero detener en algo. Cuando los países entran en guerra, lo primero que sube como refugio de valor es el oro, pero le siguen las materias primas, porque si hay conflictos bélicos, se calcula que va a haber no tanta fluidez de las mercancías. Entonces, esto que, digamos, alimenta al mundo, de repente el trigo, o la gente que toma café en todas partes del mundo, o que consume soja, incluso en la cría de animales y todo eso, se ve afectado y hay escasez, los precios van a subir.
en un conflicto bélico es lo que puede pasar. O en una crisis de algún estilo, digamos que conlleve a, por ejemplo, cerrojos en los mercados, en donde no se pueda transportar fácilmente de repente los commodities. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, el momento en que uno entra al mercado. De repente, si justo hay estos conflictos, no sé, en Medio Oriente o en Rusia y Ucrania, en el- en la parte este de Europa, con los conflictos esos, o en algún pasaje donde conecta un océano con otro, bueno, todo eso va a impactar en el precio. Y si uno entra en el momento caro, después va a perder plata. Pero si shortea, porque después se diluye ese conflicto, y ya cae el precio y se normaliza, también puede ganar. Todo depende del punto de vista donde uno se posicione. También es parte de la diversificación, ¿no? Hacer este tipo de juegos. Bueno, para entender cómo funcionan los mercados de materias primas, se deben conocer algunos conceptos básicos. Materias primas son productos básicos que se extraen de la naturaleza o se cultivan. Oferta y demanda. La oferta es la cantidad de una materia prima que los productores están dispuestos a vender. La demanda es la cantidad de una materia prima que los consumidores están dispuestos a comprar. El precio de una materia prima se determina por la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, el precio sube. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Bueno, acá me hace acordar a esto que hicieron la OPEP y los países de los estados árabes, donde dijeron, bueno, nosotros queremos que suba el precio del petróleo, queremos ganar más en dólares, desenganchándose de la parte del petrodólar que tenía Estados Unidos atado, que se les venció, digamos, el contrato mutuo que tenían donde los países estos tenían que comprarle armas a Estados Unidos y proveerle de petróleo y había un convenio. Entonces, esto pasó a que, bueno, ellos controlaran ya en forma más independiente y dijeron, bueno, para subir el precio del petróleo, nosotros tenemos que hacer que sea escaso el petróleo. Entonces vamos a producir menos. Entonces produjeron menos y ¿qué pasó? Subió el precio. Pero después Estados Unidos y otros países aumentaron o incrementaron la producción de petróleo y compensaron esa escasez. Entonces hicieron menos producción, obviamente facturando menos los árabes, pero ya no les surtió efecto, ya no subía el precio, sino que bajaba, porque los otros estaban compensando la oferta y la demanda. Entonces se equiparaban, digamos, las cantidades. Entonces, no solamente perdieron plata porque dejaron de producir más la gente de Medio Oriente, sino que perdieron mercado porque otra gente de otros países estaba produciendo lo que ellos no y estaban generando facturación, ¿no? Generando ganancias. Bueno, también existen los futuros, son contratos para comprar o vender una materia prima en una fecha futura o un precio determinado. Y había un caso donde había un montón de barriles de petróleo, de contratos futuros comprometidos, esto pasó hace unos años, donde se destruyó la oferta y la demanda y encima vos tenías esos contratos, ¿no? Y tenías que venderlos, no podías venderlos, encima perdías plata, ¿entendés? Tenías que aceptar como los barriles de petróleo de verdad, eh, y dónde los ibas a depositar y dónde los ibas a transportar. Entonces salieron a pérdida. Esto puede pasar en el mercado. En el mercado hay cosas que a veces uno no espera y suceden. Bueno, son como cisnes negros. Bueno, están las opciones, son contratos que dan al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una materia prima en una fecha futura a un precio predeterminado. Digamos que yo compro la tonelada, por decir algo, de soja a $200, ¿no? Y es una opción, yo pago una prima por eso, pago, no sé, $20. Y en el momento de que esa prima que compré, al momento del vencimiento de ese contrato de opciones, que me da el derecho
de yo poder venderlo. Si sube a 400, por ejemplo, la soja, yo pagué 20 y estaría recibiendo la diferencia. Si valía 200, pagué 20 y me quedan 180 y subió 200 más, yo podría estar recibiendo 200 más de ganancia. Y solamente con $20 compré con la prima ese derecho y pude ejercer, digamos, y obligarle a la contraparte de que, bueno, ejecuto esto y ahora adquiero la soja, me doy vuelta y la vendo a $400. Pago la diferencia de esos 180 porque fijé el precio en 200, pero ahora ya vale 400. Y ahí es donde gano. También puede pasar al revés, que pierda porque no sirve y la opción, bueno, no, ahí no estoy obligado yo a exigirle a la otra parte. Voy y lo compro en el mercado que es más barato, y pierdo la prima nada más. Ese sería, digamos, el concepto de opciones. Es como, para ponerlo más claro, yo quiero comprar un departamento, lo seño, el departamento vale $100.000, lo seño con 10.000. Resulta que en el transcurso del tiempo, hasta que yo pague los 90.000 restantes, se revaluó y el departamento ahora vale 200.000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eh, Ejerzo, pago los 100.000, me doy vuelta y lo vendo en 200.000 y me gano esa diferencia. Es así. Muy bien. Bueno, ¿cómo funciona el mercado de materias primas? Un productor decide vender una materia prima. Yo soy productor sojero, de repente tengo un montón de toneladas de soja. Entonces yo como productor contrato un corredor de bolsa para que me ayude a vender la materia prima. El corredor de bolsa coloca la materia prima en un mercado de materias primas, donde dice, bueno, fulanito tiene tantas toneladas, va dentro de todo el conjunto de oferta y demanda y espero que se produzca ahí, digamos, la transacción. Un comprador compra la materia prima a través del corredor de bolsa y la materia prima se entrega al comprador. Y acá hay como, por ejemplo, en la bolsa argentina hay como dos instancias, que puede ser simplemente liquidame el dinero o entregame la materia prima. O sea, yo puedo comprar realmente la soja y recibir la tonelada que compré, o solamente, bueno, que se encarguen de venderla y recibir el dinero. Existe eso. Lo mismo que los barriles de petróleo, que pasaba eso, digamos. Nadie los quería, entonces perdieron plata ahí. Bien, ¿por qué son importantes los mercados de materias primas? Permiten a los productores obtener ingresos por sus productos. Imagínate esto, que yo soy un productor y yo tengo que pagar los pesticidas, tengo que pagarle a los peones, tengo que pagar el alquiler del campo, tengo que pagar la cuota de la camioneta y yo puedo hacer esto. O al que le compré la camioneta, le pago con soja y él a su vez la vende. Al que le hago en producir el campo, le pago el alquiler con una parte, un porcentaje de toneladas de soja. O directamente voy a estos mercados, obtengo el dinero y a cada uno le distribuyo el dinero y ya me quito ese problema encima. Muchos, eh, como se dice, acaparadores, digamos, del mercado, acopian y compran a un determinado precio, digamos, al precio de hoy, no sé, $200, y esperan unos meses o un año o el tiempo que ellos determinen y después lo venden más caro. Y de esa manera arbitran eso. Bueno, esto ofrece a los consumidores la oportunidad de comprar productos básicos a precios competitivos, permite a los inversores diversificar sus carteras y reducir el riesgo, y ayuda a determinar el precio de los bienes y servicios. Bueno, existen diferentes tipos de mercados de materias primas. Mercado al contado, son mercados donde se compra y venden las materias primas para entrega inmediata. Esto es lo que yo decía. Mercado a plazo, son mercados donde se compran y venden materias primas para entregar en una fecha futura. De repente yo soy productor y sí, lo voy a vender de acá a 6 meses. Bueno, pero yo la plata necesito ahora, pero yo me comprometo en 6 meses que se guarde en algún silo bolsa, por ejemplo, y después entregártelo. Bueno,
existe eso. Los mercados de materias primas pueden ser muy volátiles, lo que significa que los precios de las materias primas pueden subir y bajar rápidamente. Es importante tener en cuenta este riesgo antes de invertir en materias primas. Ha pasado que se ha derrumbado el precio del trigo en Chicago, afectó también acá en Argentina, en Brasil, bueno, después subió, después recuperó. Es también volátil, tiene sus cuestiones. Y tenemos que ver cuál es el horario de trading que hay en Forex. El mercado Forex está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, desde las 5 de la tarde EST del domingo. Esto es, digamos, un tiempo estimado mundial, el EST, hasta las 4 p.m. EST del viernes. Después lo pueden buscar en internet y hacen la equivalencia. Depende del país que estén, les va a dar determinado valor, digamos, de horario. Sin embargo, la liquidez y la volatilidad varían según la sesión de trading. Esto que yo decía de la sesión de Asia, de Eurozona, de Londres, de Nueva York. Sesiones de Forex, sesiones de trading de Sydney, 5 p.m. EST a 1 a.m. EST. Esta sesión es la menos volátil del día. Es donde empieza casi el uso horario, ¿no? Ya que la mayoría de los principales mercados financieros está cerrado. Entonces, también lo mismo aplicado para Forex, ¿no? Es esto, digamos, ver dónde está la volatilidad. Yo quiero ver dónde hay volatilidad para poder tradear. No voy a tradear en Sydney, digamos, está todo planchado. Bueno, la sesión de tren de Tokio, que empieza de 12 a.m. EST a 9 a.m. EST, esta sesión es más volátil que la sesión de Sydney, ya que abre el mercado de valores de Tokio. Bueno, ahí ya es más interesante. Entonces uno puede tradear la de Tokio, empezar por ahí. Después tenemos la sesión de tren de Londres, de 8 a.m. a 5 p.m. Acá es a las 4 de la mañana, para que tengan una idea, en Argentina. Pero es a las 9 de la mañana de repente en España. Depende en el país que estés, ¿no? Esta es la sesión más volátil del día, la de Londres, ya que se abren los mercados de valores de Londres y de Nueva York. Acá es donde cuando entra a Nueva York viene esa vela que sube o baja y te da la volatilidad. Es un clásico del Forex. Bueno, la sesión de trading de Nueva York de 1 p.m. EST a 10 p.m. EST. Esta sesión también es muy volátil ya que el mercado de valores de Nueva York está abierto. Cuando ustedes ven esto, lo pueden aplicar a criptomonedas. Ah, ¿en qué sesión estoy? Estoy en la sesión de Nueva York, en la de Asia, en la de Londres, y van a ver cómo hay volatilidad en BTC y en las criptomonedas. Es impresionante la correlación. Bueno, ¿cuál es el horario de trading en Forex? Los mejores momentos para operar en Forex, las sesiones de superposición Londres-Nueva York, esto que les venía diciendo, de 1 p.m. EST a 4 p.m. EST. Este es el momento más volátil del día, por lo que es un buen momento para operar si estás buscando oportunidades a corto plazo. La superposición de Londres, sesión de trading de Forex de Nueva York, viene de 12 a.m. EST a 9 a.m. EST. Esta sesión también puede ser un buen momento para operar, ya que el mercado de valores de Tokio es uno de los más grandes del mundo. Eh, bien. Y tenemos que tener factores a tener en cuenta al elegir una sesión de trading. La tolerancia al riesgo. Si tenés una alta tolerancia al riesgo, puedes operar durante cualquier sesión. Sin embargo, si se tiene una baja tolerancia al riesgo, es posible que se desee evitar operar las sesiones menos volátiles. Sus objetivos de trading, ¿cuáles van a ser? Si estás buscando oportunidades a corto plazo, es posible que desees operar durante la sesión de superposición de Londres-Nueva York. Si estás buscando a largo plazo, puedes operar durante cualquier sesión. Su horario. Elija una sesión de trading que se ajuste a su horario. Hay gente que acá a las 4 de la mañana se despierta para hacer Londres. Y está bien, pero no es un horario habitual. Pero hay gente que se toma la molestia.
En conclusión, el mercado de Forex está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Sin embargo, la liquidez y la volatilidad varían según la sesión de trading. Al elegir una sesión de trading es importante tener en cuenta su tolerancia al riesgo, sus objetivos de trading y su horario. Bueno, con esto llegamos al final de la clase, así que espero sus preguntas.